Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Educación Teológica y Apologética. Soy José Ángel Ramírez y en esta ocasión tenemos un invitado bastante destacado. Nos acompañó el doctor Bran Boserman, B.A. Boserman, que es un hermano bastante destacado en la apologética. Desde mi punto de vista es la persona que más domina el pensamiento evangelio hoy en día, con todo el respeto a Dr. James Anderson, Dr. Scott Oliphant, etcétera, pero Brand Boserman me parece un hombre bastante destacado en este aspecto. Él ha escrito un libro que se llama La vindicación de las paradojas cristianas, una explicación de la apologética de Bantil. Ese libro no está en español todavía, pero se puede conseguir en Amazon para los que puedan leer en inglés. En fin, el doctor Brand Boserman, por la gracia de Dios, aceptó nuestra invitación a grabar este tema en español para Latinoamérica, el tema de la influencia en el pensamiento de Bantil, que básicamente tiene tres influencias: Old Princeton, Warfield y Hot, representados en Warfield y Hot principalmente, y Old Amsterdam, representados en Babin y Kuyper principalmente, y también hay una influencia idealista en su pensamiento, y el problema de los universales. Entonces el tema que vamos a hablar con él es la influencia en el pensamiento de Bantil, y el problema de los universales es un problema bastante importante, y él da una explicación magistral sobre ese tema. Sin embargo, en esta primera parte, aunque yo tenía 7 preguntas para él, él se extendió bastante solamente en las 2 primeras preguntas que tienen que ver con la influencia de Bantil. Así que en esta primera parte solamente vamos a hablar de la influencia de Bantil, y luego en la segunda parte hablaremos un poco del problema de los universales y también de las paradojas cristianas. Entonces yo espero que puedan disfrutar este podcast con el doctor Brand Boserman, que nuevamente lo repito, es una eminencia, tiene un conocimiento increíble sobre apologética y específicamente sobre la apologética de Bantil. Y también nos acompañó el hermano Álvaro Tuñón, quien estuvo ayudándonos en la traducción. Él es el director de la revista 7 Minutos del Calvinismo, un hermano que actualmente vive en los Estados Unidos y que se congregó por un tiempo en mi congregación en Cartagena. Y es un hermano bastante apasionado por el reino de Dios, y desde la revista 7 Minutos del Calvinismo está impulsando la teología reformada, y también nos está acompañando en la traducción. Como asistente en la traducción, el hermano Chris Andino, quien se acaba de graduar hace poco del Westminster Theological Seminary. Tiene una maestría en divinidades ahí, y él actualmente está radicado viviendo en Río Negro, Antioquia, ahí cerca de Medellín, y sirviendo en una iglesia presbiteriana de ese lugar. Entonces, no siento más, vamos a escuchar lo que el doctor Bram Boserman ha respondido a nuestras preguntas. Doctor Boserman, en tu libro explicas que hay 3 influencias en el pensamiento de Bantil: la escuela de Princeton, la escuela holandesa, el idealismo. ¿Puedes explicar cómo influyó cada una en su pensamiento? Yeah, in your book, you explained that Van Til had 3 influences of thought: Princeton School, Dutch Reformed tradition, and idealism. Can you explain how those different schools influence Van Til's thoughts? Yes, I anticipated this one because I heard influencio or something like that in his question. Yes, I'd begin with Old Princeton. Old Princeton emphasizes the fact that Christians have a responsibility to provide objective apologetic proofs. Sí, ya anticipaba tu pregunta porque te escuché decir algo como influencia. Entonces, bueno, básicamente cuando hablamos de Princeton, del antiguo Princeton y su influencia sobre Bantil, era básicamente Princeton exigiendo que si se iba a hacer un trabajo apologético honesto, tenía que ser basado en la realidad, en verdades. So, following the admonition in 1 Peter 3:15 to always be ready to supply an answer for the faith that you have, the Princetonians thought that they could offer objective proof that God exists. Basándonos en Primera de Pedro 3:15, los hombres de Princeton
usaron esto para enfatizar la realidad de que nosotros tenemos que presentar defensa de nuestra fe con verdades objetivas y con pruebas objetivas. They offered objective proofs that the resurrection occurred and that the scriptures were reliable and that ethical imperatives can't be reduced to material. Basándonos en este argumento, ellos ofrecían pruebas de la resurrección de Cristo. eh, También ofrecían pruebas de los milagros en las escrituras. And what was the last proof that they offered? Yeah, they would labor to prove that ethical imperatives, right and wrong, can't simply be material, but that they must come from a personal divine being. Y los imperativos éticos, que no eran sencillamente una simple división entre lo bueno y lo malo, sino que venían de éticas y imperativos divinos. So they employed what apologists call classical apologetics and evidentialist apologetics. Entonces empleaban lo que los apologistas definen como apologética clásica y apologética evidencialista. But these apologetic methods implied that unbelievers could be expected to interpret the world rightly. Y este enfoque esperaba que el no creyente, al ver estas pruebas, iba a creer o iba entonces a someterse a lo que estaban delante de ellos. And so, although Van Til appreciates that Old Princeton wants to do apologetics, he believes that they're missing something important about human depravity. Así que Van Til, aunque apreciaba lo que los antiguos hombres de Princeton decían con respecto a este enfoque apologético, él se daba cuenta también de que se estaban perdiendo de algo muy importante, y es el elemento de la depravación total del hombre. And this leads us to a second influence on Van Til, which is Old Amsterdam. Y esto nos lleva a la segunda influencia sobre Van Til, que es el antiguo Ámsterdam. The Amsterdam theologians, including Abraham Kuyper, Herman Bavinck, and others, emphasize the fact that there is an antithesis, a fundamental difference between how believers and unbelievers view the world. Y los hombres de Ámsterdam, entre ellos a Kuyper y Bavinck, enfatizaban otro enfoque que era un enfoque de la antítesis, en el cual dice que hay una diferencia absoluta entre el hombre creyente y el no creyente. And they see this antithesis as flowing from the classic Reformed doctrine of total depravity. Y veían que esta antítesis se desarrollaba de la antigua o de la doctrina de la depravación total. The classic Reformed doctrine of total depravity says that sin has not just affected human appetites or our desires or our passions, but it has also tarnished our understanding and our reasoning. La teología reformada, en su teología de la depravación total, dicen que el hombre no solamente fue afectado en sus apetitos, sino en todo su ser. And what this means is that the unbeliever, although he does know that God exists, because of his ethical rebellion against God, immediately, as soon as he's confronted with the revelation of God, perverts that revelation willfully. Así que la concepción es que el hombre no creyente, debido a esta depravación total, sus sentidos y todo su ser ha sido afectado, incluso su capacidad de conocer a Dios. Now, the Amsterdam theologians sometimes emphasize this antithesis so much that it sounded as if it would be impossible to do apologetics with the unbeliever. Made it sound like there would be no way to bridge the gap between a believer and an unbeliever in an argument. Entonces los apologistas de Ámsterdam hacían tanto énfasis en este enfoque antitético que básicamente sonaba como si fuera imposible hacer algún trabajo apologético con los no creyentes, ya que nuestra diferencia con ellos era tan grande que era imposible comunicar o cruzar ese puente entre nosotros, entre cristiano y el no cristiano.
At other times, the Amsterdam theologians spoke as if unbelievers could be trusted to know certain basic truths, like basic mathematical truths that 3 times 3 equals 9. Otras veces decían los apologistas de Ámsterdam que el hombre no creyente sí podía ser capaz de llegar a ciertas verdades, pero eran verdades muy simples, como por ejemplo 3 por 3 es 9. And I'll just interject some of Van Til's insights here because I think they're helpful at the front end of this discussion. Así que quiero citar algunas objeciones que el mismo Banti interpuso con el fin de que esta conversación tenga más significado. When Van Til emphasizes an antithesis between believing and unbelieving thought, the problem is not fundamentally epistemological or a problem about how we know. The problem is fundamentally ethical, or how we respond to the revelation of God in creation, both within ourselves and within the objective world. Cuando Banti entendía y explicaba la doctrina de la antítesis, no hacía tanto énfasis en una antítesis epistemológica, esto quiere decir en cómo sabemos lo que sabemos, sino más bien en una antítesis ética. Esa antítesis ética era la base de la teoría bantiliana de la antítesis. Van Til does not maintain that unbelievers know nothing. Bantil no dice que el no creyente no sabe nada. What Van Til says is that whenever the unbeliever is confronted with true information, he wants to pervert that information and understand it in an atheistic, non-Christian light. Lo que Bantil más bien dice que cuando el no creyente es confrontado con verdades, su tendencia es filtrarlas a la luz del ateísmo. Filtrar verdades a la luz de su no creencia en Dios. So I'll give you an analogy for what I mean. An unbeliever takes the revelation of God, and if you could imagine the revelation of God being a beach ball inside of a pool, and they keep trying to push that beach ball underneath the water in the pool. Para darte una ilustración, podemos entender que, por ejemplo, cuando al no creyente se le revela la revelación natural de Dios, digamos que esta revelación natural de Dios es como una pelota playera que está flotando sobre una piscina y el no creyente lo que va a querer hacer es hundir esa pelota dentro de la piscina, pero la pelota va a salir siempre a flote. And it's impossible that they will ever be successful at getting that beach ball to go down to the bottom of the pool, which is where they want it. Y es imposible para ellos tener y sostener esa pelota y se quede en el fondo de la piscina, que es lo que ellos quieren hacer. All they can do is constantly wrestle with the beach ball to convince themselves that it's not there, that it's not in their line of sight, that it's below our vision, but they never are successful at it. Su tendencia natural es sencillamente pelear con la pelota de playera y hacer lo posible para ocultarla, pero nunca va a tener éxito. So what I'm trying to describe is that the unbeliever is angry about the truth of God, and they enter this world as a sinner who is displeased at the revelation of God that confronts him everywhere. Y te quiero decir entonces que el no creyente está molesto con la verdad de Dios y va a hacer lo posible por ocultarla. Yes, and so Todas las you, formas posibles. and so you can imagine, all of us can imagine, or we can think about times when we've been in a heated argument, maybe even with someone we love. Piensa, por ejemplo, cuando estamos en una confrontación, en un argumento y las cosas se salen de quicio y ese argumento con alguien que queremos. And you can know that afterwards, after that argument, you can sometimes see that you're being irrational, unwilling to listen to the reasonable points being made by the person you're angry at. Y después de un rato de estar peleando o discutiendo con alguien, cuando ya los ánimos se calman, tú comienzas a pensar y darte cuenta de cuán irracional fuiste durante ese argumento con esa persona con la que tú quieres. But our relationship to God is even worse than an argument we might have with a loved one. We enter the world at enmity with God, angry at God. It is our modus operandi. No, I threw some Latin at you. It is what we do at all times.
to simply we are given by way of nature to an angry orientation to our creator. Y bueno, algo parecido pasa en nuestra relación con Dios, o si discutiéramos con alguien querido, solamente que con Dios es mucho peor, porque nosotros nacimos molestos con Dios. Y esa ira está revelada desde el momento que fuimos concebidos. And the best way to describe the unbeliever's position and way of thinking is that he is given at all times to self-deception. He knows the truth, but he deceives himself. He's both the victim of deception and the deceiver, convincing himself that he does not have a creator to whom he must answer and before whom he is guilty. El no creyente nace con una tendencia a la autoengaño, a la autodecepción, en la cual él va a hacer lo posible para ocultar toda la revelación de Dios. Y esa va a ser su lucha constante. And it's noteworthy that a condition of self-deception is not something Van Til speculated about. It's referenced again and again and again in the Bible. Y este autoengaño del hombre no es algo que solamente Van Til se le ocurrió, sino que está repetido muchas veces en las Escrituras. So, for example, James 1:26 issues this warning. If anyone thinks himself to be religious and yet does not bridle his tongue, but deceives his own heart, this man's religion is worthless. Por ejemplo, en Santiago 1:26 dice la amonestación al hombre que se autoengaña y que no refreda su lengua. Eso está en Santiago 1:26, donde se manda a la prudencia y a la sabiduría. Do you mind if I read the verse? Yeah, I'll do it quickly. Voy a leerlo. Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engañe su corazón, la religión del tal es vana. And this leads us to our third influence on Van Til, sometimes called absolute idealism. Y esto nos lleva a la tercera influencia de Van Til, la cual se llama o es conocida como el idealismo absoluto. One of the basic insights that the absolute idealist had is that we all interpret reality in light of some conception of the whole of reality. That is to say, we view the parts of reality in light of some overarching vision of the whole. Básicamente, esta escuela dice que nosotros interpretamos la realidad a la luz de una realidad total. Identificamos o interpretamos pedazos de realidad a la luz de una globalidad de la verdad. The unbeliever is constantly trying to interpret the different parts of reality in light of an atheistic whole, a reality that has no absolute God who governs everything that comes to pass, where chance is a major part of reality. El no creyente interpreta también estas verdades y quiere interpretarlas a la luz de una verdad total ateísta, de una verdad total atea. Y esa básicamente es su premisa. Cualquier cosa que se le arroje en su interpretación va a interpretarla a la luz de esa verdad total que es una verdad atea en su mente. And this unbelieving picture of reality inhibits the unbeliever's ability to interpret the evidence for Christianity correctly. Y esto lo inhibe de interpretar las realidades como las hace cristiano de manera correcta. So, for example, if one argues for the existence of God from the cosmological argument, the unbeliever will sooner embrace the conclusion that the law of cause and effect is just subjective, a man-made convention, as opposed to something real. Por ejemplo, si queremos presentar la evidencia de la existencia de Dios a un no creyente desde la perspectiva cosmológica, el no creyente lo que va a hacer es entender esa posición de causa y efecto como un invento subjetivo del hombre y no como una verdad evidente. He would rather embrace the idea that cause and effect is just a human convention than embrace the conclusion that the world as an effect must have a divine creator as its original cause. Entonces, el no creyente prefiere interpretar causa y efecto como una invención subjetiva del hombre
y no como algo que es evidente, y es que el mundo es un efecto y como efecto tuvo que tener una causa de un creador. The same is true of evidences for the resurrection. Lo mismo es cierto con respecto a las evidencias de la resurrección. The unbeliever might even say, as some have, "You've convinced me that Jesus rose from the dead." Muchos no creyentes dirán, como muchos de hecho lo han hecho, y es, ok, me convenciste de que Cristo resucitó de los muertos, But that doesn't mean that everything Jesus said was true. pero eso no significa que todo lo que él dice fue cierto. It just means that weird things happen in this universe so full of chance and the unexpected. Sencillamente significa eso, que el mundo está lleno de casualidades y de coincidencias. And so when you meet this hardened atheist, Así que cuando conocemos estos ateos que son duros de corazón, Van Til says you must reason with him presuppositionally. Mathieu dice que tenemos que entrar en razón con ellos desde una perspectiva presuposicional. You have to attack his vision of the whole of reality. Tenemos que atacar su perspectiva de su realidad total. You have to demonstrate that if his atheist presupposition were true, the atheist actually wouldn't know anything at all. Y en ahí comprobar que si su perspectiva, el presuposicionalista atea, fuera verdad, entonces él no sabría nada. That means he can't even raise a rational objection to Christianity. Así que tampoco significaría eso, podría levantar ninguna crítica racional en contra del cristianismo. In fact, the only way that he can arrive at any true conclusions at all is if the Christian worldview is true. De hecho, podemos comprobarle que si quiere llegar a alguna conclusión verdaderamente plausible, tendría que hacerlo desde el lente de la cosmovisión cristiana. And remember, Van Til has never denied that the unbeliever does, deep down inside, know that the true and living God exists. De hecho, Bantil nunca dijo que el hombre no creyente, dentro de su corazón, en lo más profundo, haya negado a Dios o esté convencido de que Dios no existe. In fact, the only reason they've ever been able to make sense of anything is because, as it says in Acts 17, in him we live and move and have our being. De hecho, Bantil dice, como lo dice en Hechos 17, y la única cosa que se puede decir de creyente, de no creyente, es que el mismo no creyente sabe que en Dios nos movemos y vivimos y somos. That is to say, the unbeliever has confidence that he can trust his senses and trust his mind because it is as if all throughout reality, the voice of God has been saying to him at all times, "You're made in my image, and you have been made for the world, and the world has been made for you." Así que el no creyente va a estar siempre viviendo en la ilusión de que él puede estar constantemente confiando en su mente y en sus sentidos, a pesar del hecho de que Dios, al haberlo creado y le puso su imagen, le está diciendo constantemente a ese hombre, en ti, en mí tú vives y en mí tú respiras y en mí tú haces todo lo que haces. And again, this isn't just Van Til speculating. This seems to be exactly what the Bible says at numerous points. Y nuevamente repito, no es algo que Bantil se inventó o surgió en la mente de Bantil, sencillamente esto es algo que la Biblia lo repite una y otra vez. Speaking of the Son of God's work from the very beginning of creation, John 1:9 says, "There was the true light, which enlightens every man." Hablando de Cristo, el creador desde el principio del mundo, en Juan capítulo 1, versículo 9, nos dice, aquí lo voy a leer, Juan 1:9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. And it also says in Psalm 33:9, "For with you is the fountain of life. In your light," speaking of God, "we see light." Y Salmo 33 dice, porque en ti está el manantial de la vida, de la luz, y en tu luz veremos la luz.
And so the presuppositionalist does two things. He attacks the unbeliever's basic presuppositions, showing that they're self-defeating. Así que el presuposicionalista lo que hace es hablar con el no creyente y comprobarle que su presuposición es se autodestruye en sí misma. And second, he confronts the unbeliever with a knowledge of God that they have always had, always depended upon, and always used in all of their reasoning. Y también el segundo enfoque es decirle al no creyente que ese argumento que él tiene es un argumento que Dios mismo le ha dado. Dios mismo lo está utilizando por la gracia de Dios y siempre ha sido así. And this as well is not a method or an idea invented by Van Til. Y esto no es una idea inventada por Van Til. It would seem to be, again, something we find on the very surface of Scripture, like, for example, on the lips of the prophet Jeremiah. Y esto lo encontramos en las Escrituras en varias instancias, por ejemplo, de los labios del mismo profeta Jeremías. Yeah. God says to Israel, "My people have committed two evils," Jeremiah 2:13. "They have forsaken me, the fountain of living waters, to hew for themselves cisterns, broken cisterns that can hold no water." Por ejemplo, Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. The prophet is saying that worldviews committed to false gods are broken, cannot make sense of the world, they hold no water. Lo que está diciendo el profeta es que las cosmovisiones sencillamente abandonan los principios de Dios y son como cisternas rotas, son contradictorias y no van a retener ningún líquido o contenido. The procedure of the apologist, therefore, is to do what Jeremiah 2:19 says later in the same passage. El enfoque del presuposicionalista entonces debe ser lo que Jeremías 2:19 dice en este mismo pasaje. Your own wickedness will correct you, and your apostasies will reprove you. Know therefore and see that it is evil and bitter for you to forsake the Lord your God. Tu maldad te castigará, dice Jeremías 2:19, y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. The apologist Francis Schaeffer used to say El apologista Francis Schaeffer decía that before you can get a man to come into your house, you first need to rip the roof off of his house and show him that he's being rained on before he will consider a new abode. que si tú quieres convencer a un hombre de que vaya a tu casa, primero tendrías que romper el techo de la casa de ese hombre y convencerlo de que esa casa ya no sirve y convencerlo después de que venga y haga morada en tu casa. And there's one last thing I want to say about a Van Tillian method of apologetics. Y hay algo más que quiero decir, por último, con respecto al enfoque vantilliano apologético. After confronting an unbeliever with the brokenness of his worldview, the knowledge of God that he has been suppressing, in a presuppositional apologetic loans itself and must be completed by a preaching of the gospel. Después de haber comprobado la contradictoriedad de su enfoque o de su cosmovisión en lo creyente, después de haberlo comprobado que él mismo está suprimiendo el conocimiento de Dios, entonces ahí es cuando nosotros tenemos que predicarles el evangelio. Some people mistake Van Til, or a transcendental argument as he sometimes calls it, as aiming ultimately to prove that God exists, to invoke a new sort of belief from an unbeliever. Mucha gente malinterpreta a Van Til y dice que su enfoque más bien es, sí, comprobar que Dios existe con su apologética presuposicional, pero para después introducir como una especie de nuevo enfoque o nueva teología. But the whole point
of a presuppositional argument is that the unbeliever already knows that their creator exists. Todo el punto de esta teología, perdón, de esta apologética proposicional es comprobar al no creyente que él sabe que Dios sí existe. The conclusion, therefore, of a presuppositional argument is not merely that God exists, but that the unbeliever is supremely guilty for suppressing the knowledge of God in unrighteousness. Y enfoque no es solamente comprobarle que Dios existe, sino que el no creyente es enteramente culpable en suprimir ese conocimiento de Dios. And so the unbeliever doesn't just need a new belief that God exists, Así que el no creyente no solamente necesita una nueva creencia de que Dios existe, he needs the good news that a Savior exists who can pay the penalty due to his radical, undying unbelief and can resurrect and transcend the human condition as the first fruits of the resurrection. sino que también necesita un Salvador que a través de su muerte y su resurrección trasciende todo el espectro humano y puede con su amor infinito salvarlo a él también, al no creyente. It's as if the fact of the resurrection, if that weren't true, man would have no hope for ever knowing anything with a reconciled relationship to his God. Así que la resurrección, incluso si el no creyente la reconoce, no le sirve de mucho, sino también entra en una relación directa con Dios. Of course, I think this reminds us of a verse in Colossians, Y esto nos recuerda un versículo en Colosenses, where speaking of Christ, it says in chapter 2, verse 3, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Colosenses 2:3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. It reminds us of John 14:6, where Jesus says, I am the way, the truth, and the light. Y nos recuerda a Juan 14, versículo 6, donde Cristo dice, Él es el camino, la verdad y la vida. The only way to get back on track to gladly and willingly forming true beliefs La única forma de volver nuevamente a tener verdades enteras y muy plausibles, digámoslo así, is by receiving Jesus Christ as our Savior and Lord. es al recibir a Cristo como Señor y Salvador. Excelente. I think maybe I'll stop there. If you have some other questions, I'd be glad to try to answer them. Voy a parar aquí. Si tienes otras preguntas, voy a tratar de responderlas también. Excelente. Muchas gracias por esa respuesta tan amplia. Chris, tienes una respuesta, tienes una pregunta, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Yeah, he says great with that real deep, profound thing. So I kind of have two questions. What at a heart, Abro, no sé si tú crees que yo lo traduce en español, la pregunta mía, o tú lo haces. Como tú quieras, Chris. Como sí, yo lo digo en inglés y tú lo traduces en español, ¿oíste? Mira. Yeah, so at the heart of Van Til's apologetic methodology Y el corazón de la apologética de Van Til is his emphasis on that epistemology is ethical. en su centro dice que la epistemología es ética. Can you, elaborate more on that concept that, epistemology is ethical and that the fall was kind of ethical because of the classical influence? ¿Puedes explicar un poquito más eso de cómo es que es, la apologética, que la epistemología es ética desde el enfoque presuposicionalista? Yeah, because, a lot of classical kind of take a Roman Catholic view of, and Van Til makes this emphasis a lot in his books. Y también para aclarar lo que dicen los apologistas clásicos. Que muchos de ellos están influenciados de católicos romanos, entonces hay que aclarar qué dice Van Til. So can you elaborate how Van Til took a reformed view of the fall into his apologetic methodology? So tú puedes explicar cómo Van Til coge
el concepto reformado teológica en su metodología apologética. All right, I can answer. Yes. All right. Absolutely. One of the most important things that the Reformed faith does is clearly indicate that the fall is a matter of ethical rebellion. It is not a matter or a natural outworking of man's creatureliness. Una de las cosas que enfatiza la teología reformada con respecto a la caída del hombre es que es esta enteramente ética y no tiene nada que ver con el hecho de ser creado. On an Aristotelian scheme and on a scholastic medieval scheme, to be a creature is to be mingled with pure potentiality or non-being. En la escuela aristotélica y la escuela, what was the other school besides the Aristotelian one? Medieval scholasticism. Ya, y en el escolasticismo medieval se hablaba ya de interpretación de la caída del hombre como algo que lo hacía intercalado o mezclado con ciertas deficiencias o ciertas limitaciones. This meant for people like Aristotle and for any number of medieval theologians that man was naturally prone to error just by being a material being. Y decían, como el hombre es material, entonces ya por el hecho de ser material o creado, estaba ya dispuesto a cometer error. This meant that in order for man to be perfect before the fall, Aquinas held that man needed special grace to hold him above his natural proclivity to error and rebellion and sensuality. Y, por ejemplo, San Agustín decía que el hombre para superar esas limitaciones físicas que tenía necesitaba una gracia especial. Digo, Thomas Aquinas, not saying. Oh, okay, Aquinas. And Augustine. Sorry, I said Augustine. I said Augustine. I meant Aquinas. On a decade, that's the super daughter attitude. Well done, Brown Till. That's right. That's right. And I should note that this doctrine is taught even more overtly by more problematic heretical Christian sects. Y entiendo que esta doctrina se ha perpetuado por otros teólogos que también han caído en esta especie de herejía. It is of the utmost importance that the Quran, for example, says that Adam was created weak, not just physically, but with a proclivity to rebellion. Por ejemplo, el Corán, hablando de otras teologías, también dice que Adán fue creado con una debilidad, no solamente con una debilidad física, sino con una tendencia a cometer actos antiéticos. This means that God either could not create man innocent and righteous, or that he simply chose to make man in such a way that he was already fallen and prone to error. Esto quiere decir que Dios o no pudo crear al hombre bueno, o sencillamente lo creó con fallas, sencillamente porque así lo decidió. Either way, you lose one of the attributes of God, either his almighty power, since he's stuck working with matter which is prone to error, or you sacrifice his holiness, his goodness, his purity. En cualquiera de los dos casos que propone el Corán, estamos hablando entonces de un Dios que es o impotente al no poder crear cosas buenas, o con un Dios que en el otro caso sería no santo, al sencillamente no importarle crear criaturas que son pecaminosas. Either way, it would undermine our ability to trust God as an absolute authority if he were either lacking in power or lacking in total goodness. Y en últimas,
estamos frente a un Dios entonces que no merece ser un ser autoritario, ya que sería o no totalmente poderoso o un ser que no sería totalmente santo. I'll note that the same is true of Mormonism, by the way, which interprets the fall actually as a good thing, advancing man in human knowledge. Lo mismo podemos decir del libro de Mormón, que básicamente el hombre fue creado bueno y que sigue siendo bueno en la búsqueda de conocimiento. And so the Reformed doctrine of the fall is especially profound. Así que la doctrina reformada de la caída es especialmente profunda. It credits the fall of humanity not to anything lacking in human nature as it was first made. No le da que la razón de su caída no tiene nada que ver con el hecho de que el hombre fue creado. It credits the fall to a human choice and decision, an ethical action which was rebellious. Sino que le echa la culpa de la caída del hombre a una decisión ética, a una decisión que el hombre tomó y la ejecutó en acción. Just like Ecclesiastes 7:29 says. Como lo dice también Eclesiastés 7:29. God made man upright, but he sought out his own devices. Que dice básicamente que Dios creó al hombre bueno, pero el hombre siguió sus propios pensamientos. And this means that the solution to man's plight is fundamentally ethical and not fundamentally epistemological or metaphysical. Así que la solución igualmente para el problema del hombre es ética, no epistemológica. What mankind needs is perfect ethical obedience where mankind had gone astray, and what mankind needs is for the penalty he so justly deserves to suffer to be paid. Lo que el hombre necesita es una conducta perfecta, éticamente perfecta, y también necesita un pago perfecto por el pecado que él merece sufrir, por el castigo, perdón, que él merece sufrir por su pecado. And this is why proclamation of Jesus Christ sets us back on a course to interpreting ourselves and the world rightly. Por eso que la proclamación de Jesucristo nos lleva nuevamente el curso de entender el mundo de manera correcta. Jesus sets us free from the wrath of God from without and from our ethical rebellion from within by his Holy Spirit. Cristo nos libera por su Espíritu Santo no solamente de la ira divina por fuera, sino también de nuestra inhabilidad ética por dentro. The result is that whereas we were once in a heated argument with God from birth, El resultado es que si nacimos con una ira predispuesta hacia Dios desde que nacimos, when we're born again, it's like 2 days later when we can see how foolish we were and we can part ways from that angry way of thinking. el resultado también es que al nacer de nuevo es como si la ilustración que les dije ahorita, después de este argumento que tuvimos, de esta pelea que tuvimos, comenzamos a analizar las cosas nuevamente y nos damos cuenta de nuestra locura o necedad. The work of Jesus, the truth, who reconciles us to God from without in human history, is followed by the Spirit of truth, who illuminates our hearts from within so that we can see our Creator for the loving being that He is. El trabajo de Cristo es iluminarnos, restaurarnos con Dios y también por dentro con el Espíritu Santo para que veamos la luz de ese amor. I'll stop there. Doctor Boxema, muchas gracias. Bueno, ahorita estábamos hablando un poco de la influencia idealista en el pensamiento de Van Til, del Dios, de la idea del idealismo absoluto, ¿no? Debido a esa influencia en Van Til, ¿se podría decir que Van Til es un idealista? Yeah, so in the first part, in the third section of your book, you speak about absolute idealism, and you briefly mentioned that. One of the critiques against Van Til is that he's an idealist. Can you
debunk that view that Van Til is an idealist or not? Yeah, I mean, I'd be happy to. I mean, Van Til started his career with works like God and the Absolute, where he himself is a vicious critic of absolute idealism. Van Til en sus primeros libros hablaba de Dios y el absoluto y era un crítico grande de esta teología del absoluto idealismo. I think there's a basic error going on when some people accuse Van Til of idealism. Así que hay un error grande cuando la gente acusa a Van Til de idealista. Van Til does employ terms that are associated with idealist philosophy, calling God the absolute, talking about concrete universals and transcendental arguments. Van Til sí utiliza términos que son términos del absolutismo idealista, como llevar a Dios absoluto o what was the other term that is associated with idealism? Transcendental argument. El argumento trascendental, por ejemplo. But medieval philosophers used terminology developed by Aristotle and Plato. Pero también los filósofos medievales utilizaban términos utilizados por Aristóteles y por Platón. But no one would say that Thomas Aquinas was an Aristotelian or a Platonist. Y nadie va a decir que Aquino, Tomás de Aquino, fue aristotélico o de Platón. Today, John Piper talks about Christian hedonism. Y también Joe Piper habla del hedonismo cristiano. Does anyone think that John Piper is an Epicurean or a hedonist in the classic sense? ¿A alguien se le ocurre pensar que Joe Piper fue un epicureano o un hedonista? Epicurus said that life was meant to be spent in the pursuit of pleasure. Los epicureanos decían que la vida y el objeto de la vida es buscar el placer. John Piper says that life is meant to be spent in the pursuit of happiness and pleasure by glorifying God. Mientras que Piper dice que nuestra vida es buscar placer al glorificar a Dios. These two views are radically opposed Estas dos perspectivas son radicalmente opuestas. because Epicurus thought of pursuing pleasure just for oneself as the end of his hedonism. Porque los epicureanos decían que buscar el placer solamente para nosotros, para nuestro propio placer, es el objetivo de la vida. But of course, John Piper, his hedonism is about directing our ultimate goal to the glorification of someone else who is inherently deserving of all glory. Mientras que para John Piper el objetivo de la vida es buscar la gloria de esa persona que no somos nosotros, sino otra persona totalmente diferente que es Dios. The same fundamental differences exist between Van Til and the absolute idealism of the 19th and early 20th centuries. Y la misma diferencia podemos decir entre Van Til y el idealismo absoluto del siglo XIX y a principios del siglo XX. Absolute idealism, to the degree that it thinks about God at all, thinks of him as being the whole of reality itself. El idealismo absoluto proclama que Dios es una realidad y es como si fuera un todo en todos. On this view, everything in reality is rational and everything in reality has meaning because it is an expression of God himself. Y en esta perspectiva, como Dios es todo en todo, entonces todas las cosas que existen, todo lo creado, es racional y es como si fueran extensiones de Dios. It can even be said that God is discovering himself in the course of human history. Y es como si dijéramos que Dios se sigue descubriendo a sí mismo en el curso de la historia humana. For the absolute idealist, when you and I know things, our knowledge is an expression of God's knowledge right then and there. El idealismo absoluto, cuando tú y yo sabemos algo, es como si fuera una extensión, una expresión del mismo conocimiento de Dios, como si Dios supiera a través de nosotros. For the absolute idealist,
every single human philosophy in the course of time is like a different vantage point that God has been having on himself. Con el idealismo absoluto, cualquier filosofía que ha existido a través de la historia es como si Dios estuviera interpretándose a sí mismo y redescubriéndose a sí mismo. They are like stages in God's own self-development. Es como etapas en el desarrollo divino. That couldn't be any further from what Van Til means when he talks about God. Y esto no podría estar más alejado de lo que Van Til siempre enseñó o respecto a lo que Dios es. On Van Til's view, God is absolutely self-complete and whole and eternal prior to the existence of any creation. Para Van Til, en su teología, Dios es absoluto, es completo, incluso antes de habernos creado. The Trinity is not discovering himself in the course of time. La Trinidad nos está autodescubriendo a través del curso de la historia y el tiempo. As the scriptures say, the Trinity knows and determines all of time, the end from the beginning, before there was any moment of it. La Biblia nos dice que Dios desde el principio había declarado ya el principio de los tiempos y el final de los tiempos. And only the Trinity can make human knowledge possible. The absolute of idealism cannot. Solamente el Dios de la Biblia, la Trinidad, en las Escrituras, es la única que puede crear el conocimiento del hombre. El Dios del idealismo absoluto no puede. Van Til's critique of absolute idealism goes like this. La crítica de Van Til contra el idealismo absoluto va algo así. If the temporal world is part of God, then God is never finished, never complete. Si el mundo temporal es parte de Dios, entonces Dios nunca va a terminar, Dios nunca está completo. It is as if God and the world are themselves sitting on a sea of chance and unforeseen future. Es como si Dios y el mundo estuvieran siempre sentados en este mar de impredictibilidades, donde cualquier cosa puede pasar y de casualidades. This means that no matter how complete man's knowledge of the world might seem to be, Eso significa que no importa cuánto conocimiento el hombre tenga del mundo, the future may bear truths or facts which undermine or call into question our perceived knowledge of everything. esto significa también que ese conocimiento del hombre va a estar manchado por cualquier imprevisto que pueda ocurrir. To use an extreme example, the idealist can't tell us that tomorrow we might not find out that we're all just brains in vats living in the Matrix, to allude to the classic movie. Eso si somos idealistas, nadie nos garantiza, y para hacer un ejemplo extremo, nadie nos garantiza que mañana cuando nos despertemos seamos sencillamente cerebros en un contenedor, en una jarra, metidos en una matriz, como la película Matrix. The idealist can't have any certainty that he's not being deceived by some malicious demon or force that he just can't rise above. El idealista nunca te va a poder comprobar que él no está siendo víctima más bien de un demonio o de una fuerza extraña que lo está engañando constantemente. For there is no being in his worldview who stands above everything, knows everything, controls everything, and who can speak with absolute authority. Porque en su mundo no existe un Dios que es absoluto, que controla todas las cosas, que nos dice, que nos enseña todas las cosas y que está a cargo de todo. And so even if the idealist God is bigger than all the other idols in the universe, Así que incluso si ese Dios idealista está por encima del nivel de otros dioses o de otros ídolos, he is not really infinite, eternal, all-knowing, all-powerful. no quiere decir esto tampoco que es infinito o que es todopoderoso o que sabe todas las cosas, omnisciente. So what Van Til does in his early essay, God in the Absolute, is demonstrate that idealism is no better than pragmatism.
en su tratado, en su primer tratado de Dios y el absoluto, él sencillamente ofrece la idea de que el idealismo absoluto no es mejor que cualquier otra filosofía que pueda existir. The pragmatist just admits from the Como el outset. pragmatismo. Perdón, como el pragmatismo. Sorry. No problem. The pragmatist just admits from the outset that man can never know everything. No being knows everything. We just have to do the best we can and rely on the concepts that have worked so far. El pragmatismo sencillamente nos dice que el hombre nunca puede llegar a ningún conocimiento certero y que lo único que podemos conocer o entender es aquello que funciona. Pragmatism just admits from the outset that man can never have sure, certain, objective knowledge. El pragmatismo nos enseña desde el principio que el hombre nunca va a tener ningún conocimiento seguro de nada. So I hope it's clear that Van Til has a radically different worldview than does the idealist. Así que espero que quede claro que Van Til tenía una posición muy opuesta a lo que enseña el idealismo absoluto. But to be helpful, let me for a moment just contemplate some of the reasons why I think Van Til gets the charge of idealism. Para ser justo, vamos a pensar un poquito por qué es que la gente piensa que Van Til es absolutista, idealista. I think the first reason is that presuppositional argumentation can sometimes feel like it's all just in your head because it doesn't just appeal to facts or information or proofs for the reliability of the resurrection or the Bible. Está la impresión de que la apologética presuposicionalista parece que solamente estuviera encerrada en la cabeza del apologista y que no tiene ningún contacto con las realidades que hay afuera, incluyendo la resurrección, por ejemplo. And I also think on a popular level, sometimes presuppositional apologists have failed to talk enough about the importance of the resurrection in the historicity of Christ. Y para ser justos, muchos apologistas presuposicionales han fracasado en mencionar la resurrección, no hablan de ella. You see, it follows that if our biggest problem is ethical, then some human action in human history that is supremely ethical in satisfying the righteousness of God has to happen in human history. Y si somos consecuentes, si nuestro problema es ético, también tenemos que pensar que algo radicalmente ético, trascendental, tiene que suceder en la historia de la raza humana. That means Christianity is not a coherent worldview just because it has a set of really compelling ideas. Significa esto que el cristianismo nunca va a ser totalmente plausible si sus filosofías son sencillamente ideas. Christianity would be incoherent unless pivotal events happen in the course of human history and a tangible human God-man savior reconciles us to God in the course of human history. El cristianismo sería totalmente incoherente si no también tiene en su historia eventos palpables, eventos históricos que han ocurrido, eventos que apuntan a nuestra reconciliación con un Dios santo. Therefore, Christians do need to confront unbelievers with certain pivotal facts. Así que los cristianos tienen que confrontar no creyentes con hechos. The first pivotal fact that the that the apologist has to confront the unbeliever with is the fact of the unbeliever's own brokenness and sin. El primer hecho que tiene que confrontar el apologista cristiano o el no creyente es la realidad de su propia quebrantamiento y de su propio pecado. And this isn't just a mental exercise. We need to go to the unbeliever and point to specific ways in which they are manifestly sinful and self-destructive. Y esto no solamente es un ejercicio mental, esto es usando ejemplos palpables en los cuales se comprueba que está viviendo una vida que es pecaminosa. And let me give you an example from scripture of what I mean. Déjame darte un ejemplo de las escrituras para explicar lo que quiero decir.
The first thing that Paul does when he confronts the philosophers at the Areopagus is point out how self-destructive and confused they are. Lo primero que hace Pablo al confrontar a los filósofos griegos en el Areópago es comprobarles cuán confusos ellos están y cuán equivocados están. I'll read Acts 17:22-23, Alvaro, and maybe you want to get it in Spanish, but I'll read this. The first thing Paul says is here in 17:22-23. So Paul stood in the midst of the Areopagus and said, "Men of Athens, I observe that you are very religious in all respects. For while I was passing through and examining the objects of your worship, I also found an altar with this inscription, to an unknown God. Therefore, what you worship in ignorance, this I proclaim to you." Hechos 17, 22 y 23 dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Historically, we know that altars to unknown gods were erected all over the place in the first century world. Sabemos históricamente que estos altares a Dios no conocido se levantaron en muchas otras partes en el primer siglo. They were usually erected after some disaster had occurred, and the people knew intuitively they must be under the wrath of some higher being who they had not been able to appease, and so they built altars to unknown gods. Y usualmente estos altares se erigían cuando había ocurrido una catástrofe que estas personas atribuían a un Dios que no pudieron calmar, que no pudieron aplacar, y erigían estos altares a este Dios que no registraban en sus computadoras y era por lo tanto un Dios no conocido. Likewise, the Christian apologist must confront the unbeliever with the facts that they know themselves to be guilty. They know themselves to be under judgment. They're looking for means to get out from under that judgment, and their whole life is a witness and testament to that. Y asimismo tenemos que confrontar al no creyente y decirle, toda tu vida es una búsqueda de significado, toda tu vida es una búsqueda de entender cómo es el juicio que viene sobre tu vida y mostrarles el camino correcto. We have to confront the unbeliever with the fact that they both know that God exists and at the very same time know that they lack personal fellowship and relationship with him. And so their whole lives are, as it were, an altar to an unknown and yet at the same time known God. Y comprobarle al no creyente que toda su vida ellos saben que Dios existe, saben que están bajo el juicio de Dios y es como su vida entera fuera, por así decirlo, como si fuera un altar a ese Dios no conocido. I should mention that Paul is just like Jesus in engaging in this sort of reasoning. Y hay que resaltar que Pablo era como Jesús en este racionamiento. In John 4:20, when Jesus encounters a Samaritan woman, he says basically the same things. Juan 4:20, cuando Cristo se encuentra con esta mujer, dice básicamente lo mismo que hizo Pablo. He tells the woman, "You worship what you do not know," in John 4:22. En Juan 4:22, Cristo le dice a la mujer, tú adoras lo que no conoces. All human religion, superstition, horoscopes, all of it conveys the basic human intuition that God exists. Todos los esfuerzos humanos, filosóficos, horóscopos, todas estas clases de filosofías, todas llevan el mismo significado. Es como si hubiera un entendimiento de que este Dios existe. At the very same time, because none of these religions can cleanse the human conscience, they also testify to the fact that man does not have the sort of fellowship and relationship to God that would be involved in deep and rich personal knowledge of him.
Y estas religiones obviamente no van a limpiar el corazón del hombre, por lo tanto siempre el hombre está en búsqueda de algo más, algo que le dé sentido y conocimiento o conocimiento más profundo de ese Dios. Paul goes on to confront the philosophers with the basic contradiction that is communicated by their altar. Y Pablo sigue confrontando a los filósofos del Areópago con su propio razonamiento y sus altares. He reasons that if we are created by God, then we cannot build bridges to Him. We can't create a man made religion to interpret Him. What we must wait on is a word from our Creator to help us to interpret us. Y lo que le dice es básicamente, nosotros nunca vamos a poder construir puentes hechos por hombres para llegar a ese Dios, sino que en nuestro acercamiento con Dios tiene que venir de parte de Él hacia nosotros. In fact, specifically, he says in John 17:29, be the Juan 17:29. Sorry. No, go ahead. You go ahead and say that and then get your Bible ready, maybe. You say John 17:29? I meant to say Acts 17:29, and so it's all the better that we had to. Ok, Acts 17:29. Y en Hechos 17:29, en este mismo pasaje dice Pablo, sabiendo pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. And I think you read Acts 17:29, so I'll read it in English real quick to keep my train of thought. But being then the children of God, we ought not to think that the divine nature is like gold or silver or stone, an image formed by the art and thought of man. He says, your whole worldview is a contradiction because you're trying to build a path to God, make sense of the world on your own. When if we're really God's creatures, we like children need to first and foremost hear what he has been speaking to us. Y básicamente le está diciendo a la locura de su creencia, en la cual el hombre está construyendo estos altares hacia Dios y al mismo tiempo ubicándolos en un solo lugar, por así decirlo. It's at this point that Paul introduces the resurrection itself as a proof of Christianity and as God speaking. Y entonces cuando Pablo presenta la resurrección como una forma para presentar con fuerza el cristianismo y hacer sentido de todas estas cosas. Note that the Apostle Paul does not provide proofs that the resurrection occurred, maybe by listing how many people saw it or bringing to bear some artifact from it. Noten que Pablo no está utilizando evidencias para comprobar a la gente que Cristo resucitó. Paul's point in Acts 17:30 to 31 is that the resurrection, as a totally unprecedented event in human history, is proof that it's God speaking, not a human creation, not something that man formed by his own arts, but a real solution. Sino que Pablo lo que hace es que al hablar de la resurrección está hablando de algo que Dios hizo, no creado por manos humanas, no creado por invenciones humanas, sino que es algo que Dios hizo para atender precisamente el dilema del hombre. And if you don't mind, I'll read Acts 17:30 to 31. Y ahora vamos a leer, para terminar, Hechos 17 del 30 al 31. Paul says, therefore, having overlooked the times of ignorance, God is now declaring to men that all people everywhere should repent, because he has fixed a day in which he will judge the world in righteousness through a man whom he has appointed, having furnished proof to all men by raising him from the dead. Y dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Paul says that the resurrection itself is proof that men who don't know God will be judged for their rebellion against him, and the resurrection is proof that those who repent can themselves have resurrection and can have themselves reconciliation to God.
Y la resurrección misma cumple dos propósitos según Pablo. El hombre que no es penitente o que no se arrepiente va a sufrir la consecuencia de su pecado, pero al mismo tiempo el hombre en la resurrección de Cristo que se arrepienta de sus pecados va a disfrutar todos los beneficios, incluyendo reconciliación con Dios y resurrección de su propio cuerpo cuando el día llegue. Paul says the resurrection is a fitting way for us to expect our Maker to speak to us, something totally unprecedented that no human art, no human skill could have affected. Y la resurrección en sí es un evento imprecedente que nunca se había considerado antes, pero es el puente que Dios escogió para reconciliar al hombre y sacarlo de su dilema ético. And the beauty of it is that it answers to the fact of our rebellion. It answers to the reality that we are estranged from our Creator due to our sin. Y la belleza de la resurrección es que resuelve el problema del hombre y resuelve todos sus problemas éticos. So, on the one hand, Paul is saying, none of your babblings, none of your philosophy, none of your thinking could have arrived at this. Y lo que Pablo está diciendo es de que ninguna de su filosofía, ninguno de sus racionamientos va a poder resolver su dilema. On the other hand, he isn't referring to some random miracle like a baboon suspended in midair 10 feet above the ground. He is talking about a miracle that alone answers to the objective plight of rebellious human beings. Y por otro lado, Pablo propone un milagro, pero no es un milagro como si fuera un mandrí flotando en el aire 10 pies. Es un milagro mucho más específico que resuelve en el núcleo el problema y el dilema del hombre. The life, death, and resurrection of Jesus is God's declaration that he is displeased with human idolatry and our desire to create gods in our own image. And so he sends his image, the eternal Son of God, to walk among us. La resurrección, perdón, es Dios hablándole al hombre diciéndole que está muy descontento con la idolatría del hombre y que quiere resolver su problema. But it at the same time says that God is gracious because he reestablishes fellowship and communion with himself in the Son, so that although we stare down the final judgment, by repentance, we can have righteousness in Christ and have reconciled relationship and knowledge of God. Pero también por la gracia de Dios, la resurrección nos enseña que Dios quiere reconciliarnos con Él a través de esta muerte y resurrección de Jesucristo. So I hope it's clear that presuppositionalists aren't simply talking about a sort of heady argument that's just in our heads. Lo que quiero comunicar es que el presuposicionalismo no solamente son argumentos elevados que solamente están en nuestras mentes. We're talking about an argument that appeals to and exposes the fact of our conversation partner's sin. Sino que también exponen un argumento que en últimas resuelve y expone problemas de pecado. It's an argument that aims to show that man's most basic interpretations of the world, himself, and everything all convey man's rebellious and sinful condition and attitude toward God. Es un argumento que muestra que todos los argumentos del hombre no creyente están manchados por su pecado y su rebelión en contra de Dios. And it confronts the sinner with a fact about God's saving work in Jesus Christ, without which man could have no reconciliation to God at all. Y confronta al hombre no creyente con la resurrección de Cristo, sin la cual el hombre no tendría ninguna esperanza. Bueno, hasta aquí esta primera parte con el doctor Brand Bosserman sobre la influencia en el pensamiento de Van Til y el problema de los universales. Yo espero que haya sido de mucha edificación para ustedes y estén atentos a la segunda parte. Posiblemente tengamos tercera parte, veremos, porque la idea es que tampoco nos extendamos demasiado en cada video. Pero espero que hayan disfrutado como yo las respuestas del doctor Brand Bosserman. Y nuevamente, para los que puedan leer en inglés, ahí pueden buscar en Amazon su libro sobre la vindicación de las paradojas cristianas y es increíble
documento de este hermano. Entonces, bueno, no siendo más, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.